Bueno, como consecuencia de la realidad actual, nos pareció importante hacer alusión al mundo gamer y obviamente la realidad jurídica hablada de manera rápida, ¿sí? Relacionada con este mundo. A ver, en principio, cómo está conformado el mundo gamer, de los eSports, ¿sí? En principio, bueno, tenemos a los desarrolladores, por ejemplo, Riot Games, que es el desarrollador de League of Legends, ¿sí? Estos desarrolladores dan la propiedad intelectual a las ligas, que son aquellas que desarrollan, es decir, el juego une, ¿sí?, a los clubes para participar en esta liga relacionada con determinado juego, por ejemplo, League of Legends podría ser. Luego tenemos a los clubes, los cuales ceden sus derechos de imagen a estas ligas, y estos clubes están conformados por gamers, que son aquellos que juegan, ¿sí? A su vez, tenemos aquellos que retransmiten, ¿sí?, los juegos, muchas veces lo hacen en vivo, a veces no, que forman parte justamente de una manera muy importante de este negocio, ¿sí? Esto empezó con LVP, ¿sí?, en España, siendo una retransmisora en principio y posteriormente obteniendo desde MediaPro los derechos de Riot Games, y empezando a concentrarse como una generadora de ligas y no como retransmisora. Posteriormente MediaPro obviamente en Argentina se relacionó con Fivertel y ya había una retransmisora con Flow, pero bueno, esas son cosas que vamos a hablar ahora en un rato, ¿sí? Prácticamente lo que quería mostrar sobre la estructura de cómo está conformada los eSports en todo lado del mundo, ¿sí? Es decir, esta estructura está en China, en Argentina, en Francia, en cualquier país, siempre son estos actores, independientemente que a veces los actores tienen más fuerza en un país que en otros, ¿sí? Desde el punto de vista legal, es importante, ¿sí?, mostrar la repercusión jurídica que tuvo en otros países más avanzados tecnológicamente, ¿sí?, como por ejemplo en China, en donde a través de la Administración General del Estado fue el primer país en reconocer como deporte los eSports en el año 2003, ¿sí?, hace muchos años, ¿sí? Lo mismo Corea del Sur, ya que esto afectaba al 50% de su población, se vio obligada a regularlos. Brasil también, y Francia no solamente hizo una norma de eSports, sino que también la incluyó dentro de una norma más grande que se llama Numérique, que es una norma que muestra, ¿sí?, la necesidad de regulación de la realidad digital en Francia, ¿sí? Es decir, por una Francia digital hizo una norma que se llama Numérique, en donde incluye en determinados artículos los eSports también. A veces se los reconoce como deporte a los eSports de manera conceptual y a veces no, a veces se los considera una disciplina. Esto quizá no tiene a los oídos de una persona inexperta importancia, pero tiene mucha importancia ya que repercute en las normativas que surgen, ¿sí? ¿Cómo es la realidad en Argentina? Bueno, la realidad en Argentina es la siguiente, como mencioné recién, Argentina tiene diferentes ligas, ¿sí? Una de las principales es la Liga Master, que tiene que ver con la unión entre Fivertel y MediaPro, que tiene los derechos de League of Legends. Entonces se desarrolla el juego de League of Legends en esta liga, que posteriormente el que gana jugaría una liga desarrollada directamente por Riot Games sobre League of Legends a nivel latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué hablo de empresas? Bueno, porque lo que quiero mostrar es que el desarrollo de justamente este negocio en nuestro país o en esta región se da como consecuencia de una situación monopólica. La idea es que no sea así, sino que surja y que se desarrolle de una manera no monopólica. Para eso es necesario la regulación legal que nosotros no tenemos, ¿sí? Tenemos un montón de intenciones, pero no tenemos una regulación real, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos asociaciones como DEVA, lo que hace es solicitar personería jurídica a las ligas para que puedan formar parte de esa asociación. Las ligas serias, a su vez, tienen personería jurídica, otras no tienen personería jurídica, ¿sí? Los clubes, perdón, lo que quise decir es que las ligas, la liga de la cual yo estaba hablando, requieren, por ejemplo, en los clubes,
tener personalidad jurídica. Los clubes con personalidad jurídica más serios, justamente son considerados serios por tener esta personalidad jurídica, ¿sí? Eso está muy relacionado con la manera en que realizan pagos a los gamers que trabajan para esos clubes, ¿sí? Generalmente el problema que se ve bien claro es que la publicidad de los clubes en Argentina la obtienen directamente de las ligas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando como club tenés sponsor de las ligas, te transformás en alguien un poco menos independiente, y eso hace que afecte bastante las posibilidades de contratos de exclusividad con empresas extranjeras que que puntualicen su visión específicamente en quiénes son los gamers que trabajan en tu club, ¿sí? Es decir, para poner un ejemplo, que yo soy del Manchester United, yo vendo las camisetas de Cristiano Ronaldo en su momento, porque Cristiano Ronaldo es muy bueno. Por ejemplo, si yo fuese un jugador de un gamer de un club, ¿sí? Y yo soy muy bueno, podría firmar un contrato de exclusividad con una empresa extranjera para que realice mi propia piel, ¿sí? Específicamente de mi gamer, es decir, de un gamer determinado, y se desarrollaría de esa manera una parte del negocio, que es aquellas empresas que desarrollan artículos digitales customizados relacionados con determinado gamer, ¿sí? Toda esa industria se afecta de manera negativa si el negocio no está regulado jurídicamente, ya que no crece de manera justa, ¿sí? En Argentina se hizo un proyecto de ley que no se trató en Cámara de Diputados, justamente en realidad porque era bastante naif, bastante inocente, ya que solicitaba que los videojuegos no sean agresivos, y bueno, justamente los juegos más importantes que se juegan en liga son agresivos, tienen violencia, por eso no tendría mucho sentido la normativa que se intentó expedir, ¿sí? Entonces, principalmente lo que quería hacer con esta reseña sobre los eSports y sobre su regulación legal es mostrar la realidad de esto, de cómo funciona, mostrar cómo está regulada jurídicamente en algunas partes del mundo y la falta de regulación en Argentina, la importancia de la regulación para la uniformidad, y además como negocio de ingreso de divisas en nuestro país podría ser muy importante, así como también realizar una regulación legal en vías de generar un montón de conceptualizaciones sobre bienes tanto privados como públicos de carácter digital, como hizo Francia con la ley Numérique, por ejemplo.